Muy buenas a todos compañeros, compañeras, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un capítulo más. Compañeros, el día de hoy les traigo un cuento corto de este libro que tengo por acá, que les he estado resumiendo por ahí, que se titula La bestia en la cueva, claro que sí. Compañeros, La bestia en la cueva es un cuento de H.P. Lovecraft que fue escrito en 1904, fue uno de sus primeros cuentos, lo escribió a la corta edad de 15 años. Desde ese tiempo ya mostraba interés por el terror. El cuento es de terror psicológico, muy al estilo de Edgar Allan Poe y otros escritores de la época. Como fue uno de sus primeros trabajos, no tenía aún esas características del terror cósmico, el horror cósmico, que pues es por lo que es conocido hoy día. Es un cuento corto que nos narra la experiencia de cierto explorador que iba con un grupo de turistas y visitando un lugar por ahí, y había una caverna, la caverna de Mammoth, así se llamaba, y él se sintió muy atraído por este lugar, se sintió muy interesado y entre lo que estaba por ahí investigando se perdió, se separó del grupo y se adentró en esta caverna y nos cuenta que perdió el rastro. Cuando encontró la salida, la antorcha se le apagó y él empezó a caminar a tientas en la oscuridad. Nos cuenta el narrador que a pesar de lo duro de la situación, él era una persona que había leído mucho, que había estudiado, que era muy preparado filosóficamente, por lo tanto estaba calmado, estaba tranquilo, había aceptado ya su destino, pues era el fin de sus días y al menos el lugar donde iba a perecer era un lugar agradable, una cueva mucho más grande y majestuosa que cualquier tumba. Nos cuenta que este lugar, como dato histórico, era un lugar que la gente enferma de muchos años atrás había escogido para irse a vivir ahí. La gente, algunos dicen que unos leprosos, al menos esta versión dice que unos tuberculosos se fueron a vivir ahí porque pues, no había cura para su enfermedad. Entonces todos los que estaban contagiados hicieron su vida ahí o terminaron sus días en esta cueva. Y en parte por eso y todo, él se sentía atraído por la historia y tal de este lugar. En lo que estaba él ahí sentado, ya resignado, comenzó a escuchar unos pasos que se aproximaban y él dijo, ah, debe ser el guía que se dio cuenta que me perdí y vino a salvarme. Y él tenía el oído muy agudo, dice, y se puso a escuchar y notó, cosa curiosa, que no eran dos pasos, eran más bien como cuatro pasos juntos, es decir, como una criatura de cuatro patas. Y dijo, no tiene, no, este no puede ser el guía, porque el guía anda en botas. Y esto suena como pasos de patas con garras y tal. Se quedó en silencio total y empezó a escuchar muy atentamente qué hacían estos pasos. Él trató de caminar más, de alejarse de este ruido, pero en la oscuridad no se puede caminar mucho. Y se detuvo por ahí y dijo, bueno, si esta bestia va a atacarme, entonces por lo menos tengo que defenderme. Se puso ya a tantear el suelo y encontró unas piedras que estaban por ahí y dijo, la de menos que esta criatura llegue, cuando ya esté cerca, me lo voy a aventajear con esta piedra. Y seguía escuchando, seguía notando que los pasos como que a veces se arrastraban, como que a veces eran cuatro, a veces eran dos pasos. Y el terror estaba a flor de piel, estaba asustadísimo imaginando qué clase de bestia, un puma, un tigre, qué es esta bestia extraña que camina en dos patas y luego en cuatro. Y estaba asustadísimo, sudaba frío y de repente notó que el sonido se había acercado ya estaba bastante cerca este ruido, esta respiración de esta bestia que respiraba muy trabajosamente. Nos dice que él se imaginó que seguro estaba cansado también, ¿verdad? De venir en la oscuridad. Así que dijo, no se diga más, le lanzó la piedra. Nos cuenta que la criatura como que dio un salto hacia atrás, no le pegó con la piedra, la criatura saltó y él escuchó más claramente dónde estaba y le lanzó inmediatamente la otra piedra y le dio, no se sabe en qué parte le dio, en la cabeza me imagino. La criatura cayó al suelo y él se quedó en total silencio escuchando que aún respiraba, que aún como que se movía, entonces dijo, no está listo todavía. En eso que estaba por ahí, él se levantó y trató de alejarse del sitio, ¿verdad? Lo más que podía, tratando de seguir los pasos por donde venía, en la oscuridad. Y escuchó un ruido, ¿verdad? Una persona que le llamaba y vio una luz de una antorcha y dijo, es el guía. Efectivamente era el guía que lo había encontrado, se dio cuenta ya el grupo que iba, que pues no estaba esta persona y dijo, la última vez que yo lo vi fue por estas cuevas, voy a ir a ver, al rato se metió por ahí. Se fue el guía que conocía bien el lugar, que le sabe mucho a los menesteres de la montaña y lo encontró. Él le contó que había una bestia por ahí, que él se defendió y que la bestia estaba tirada y por qué no iban, ¿verdad? Con la luz a ver qué era. Entonces el guía lo escuchó atentamente y se fueron a ver. Efectivamente había una criatura ahí que para sorpresa de los dos no era un puma, no era un tigre, era más bien como un simio blanco, muy blanco, como si fuera albino,
que no tenía mucho pelo, tenía solo pelo en la cabeza y un poco en los hombros, y tenía las patas extrañas, ¿verdad? Los pies eran como prensiles, no tenía cola, era grande y aún respiraba efectivamente. El guía sacó su arma para pues acabar con esta criatura y nos cuenta que el narrador dijo, "Bueno, antes de, vamos a ver qué es". Le dieron vuelta y la bestia emitió unos sonidos que más que sonidos eran como palabras. Se asustaron mucho, le vieron a los ojos a esta criatura, tenía los ojos muy negros, seguro de tanto estar en la oscuridad. Posiblemente nunca había visto luz en toda su vida y dio su último aliento. Efectivamente el golpe le había hecho bastante daño, además de que la criatura venía cansada y hambrienta. Y el hombre lo examinó, el guía lo examinó también. Se sorprendieron porque llegaron a la conclusión de que esta bestia era o fue en algún tiempo un ser humano, fue un hombre que, dadas las condiciones en las que vivía en la cueva, pues había comenzado a tener esta mutación, esta transformación extraña, ¿verdad? Nos da a entender que efectivamente quizá estos tuberculosos, estos enfermos que estaban por ahí, habían comenzado a adaptarse a su entorno, habían comenzado a evolucionar y se habían convertido o se estaban convirtiendo en estas criaturas extrañas y albinas en total oscuridad. Que me recuerda mucho a la novela de La máquina del tiempo de H.G. Wells, que había que el ser humano se dividió en dos ramas, ¿se acuerdan? Yo les había contado en un video que se dividió en dos ramas, que eran las criaturas de la superficie y las criaturas que se fueron a vivir en las cuevas. Se habían cambiado un montón, tenían los ojos negros, no podían ver la luz y todo eso. Muy parecido a esta criatura que ellos encontraron. Así termina el relato, compañeros. El cuento es bastante corto, es de terror psicológico, mucha emoción en el relato. A pesar de ser de los primeros del gran maestro H.P. Lovecraft, se nota que tenía muchísimo talento aún en sus comienzos, así que el cuento es bastante entretenido, lo recomiendo muchísimo, compañeros. Y nada, compañeros, este es el relato en esta ocasión. Espero que les haya gustado. Déjenme en comentarios qué tal, si conocen algo parecido, algún otro cuento similar. No olviden darle me gusta, compartir, suscribirse y nos vemos en el próximo video, compañeros. ¡Chao!